Buenos días, estimados compañeros, videoconferencistas, internautas y demás personas que se han conectado a esta invitación especial que tenemos con el licenciado Abraham Dávila, a quien agradecemos que haya tenido disposición de su tiempo. Yo sé que, licenciado, estás muy ocupado y por lo mismo tenemos ese grato momento de tenerte presente con un tema sumamente interesante. Todos sabemos que la situación legal en nuestro país es algo muy, muy importante y ya lo dicen repetidamente nuestros amigos abogados, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Por lo tanto, debemos estar actualizados, debemos saber los términos con los que se maneja la legalidad en la medicina. Y yo creo que con un experto como el licenciado Abraham Dávila tendremos un poco más amplio nuestro conocimiento sobre estos términos de ley y sobre todo lo que está surgiendo de manera constante en la jurisprudencia para nuestro ejercicio profesional más adecuado a la legalidad. Quiero decirles que el licenciado Abraham Dávila, además de ser amigo personal y a quien agradezco su amistad, es un amigo ya de hace tiempo en quien hemos brindado nuestra confianza, ya que domina perfectamente lo que es el aspecto médico-legal. Y quiero dar unos puntos de semblanza sobre su currículum. Él es director de la empresa Medical Center, es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Derecho Constitucional, es doctorante en Derechos Humanos, programa AD2 de IPADE y ha sido profesor de la Universidad Panamericana y la Universidad Anáhuac, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros grandes atributos curriculares que tiene nuestro amigo el licenciado Abraham Dávila y por lo cual le felicitamos, licenciado. Queremos comentarles a los compañeros que por favor apaguen sus micrófonos, sus cámaras para tener una atención más propia sobre el tema y decirles que esta sesión va a ser grabada para tenerla a disposición en el canal de YouTube de Sociedad de Médicos Adscritos, Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, para cuando quieran revisarla de nueva cuenta. Ahí pueden suscribirse, darnos like y estar revisando los temas que tenemos por parte de esta Sociedad de Médicos Adscritos. Sin más, quiero darte la bienvenida al doctor licenciado Abraham Dávila por tener esta buena voluntad de apoyarnos. Y como antecedente quisiera nada más comentar un punto. Hace tiempo estuvimos en la Ciudad de México cuando todavía el doctor Rafael Santana era presidente de Sociedad Médica OPD, ahora es director del Juan y Menchaca, pero estuvimos en México, en la Cámara de Senadores, viendo precisamente este tema interesante que es la descriminalización del acto médico. Nos entrevistamos en ese momento con el encargado del área de la salud, que era Miguel Ángel Navarro Quintero, que ahora es gobernador de Nayarit, y él tenía a su cargo este tipo de situaciones, de este tipo de temas, que iniciamos precisamente para ver la posibilidad de cambiar los términos legales que se aplican a los médicos, ya que muy frecuentemente son tomados por la vía penal cuando la mayor parte de las profesiones se van por la vía civil. Pero bueno, yo soy ahora sí desconocedor de todos estos puntos. Yo creo que el más apto es el licenciado Abraham Dávila, que nos dará los parámetros y la información más adecuada y concreta sobre lo que es este tema. Bienvenido, licenciado Abraham Dávila. Sin más, te dejo el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias, doctor Tunyeki. Siempre un gustazo saludarlo, vernos, aunque sea ahora por esta vía, pero siempre mi agradecimiento infinito. Muchas gracias. Bueno, quiero primero felicitarlos porque cada vez que atiendo un caso de responsabilidad de alguien que después ve esta plática o estas pláticas, me dice, Abraham, si hubiera tenido la oportunidad de escucharla, de verla, no hubiera tenido no me hubiera pasado lo que me ocurrió. Luego, entonces, estoy convencido que tenemos que trabajar mucho más en prevenir que en atender casos de responsabilidad médica. Y para eso soy un convencido que lo primero que tendríamos que hacer es conocer mis derechos y mis obligaciones. Y si en este momento hiciera un examen
de las obligaciones que tiene cada médico del hospital civil, estoy seguro que muy pocos lamentablemente lo aprobaríamos, y no porque seamos malos, sino porque no nos damos a esta tarea. Yo recuerdo y jamás olvidaré cómo hace muchos años un director precisamente del hospital me decía: oye, Abraham, me preocupa que año tras año me citen a más médicos cuando iniciaba este tema de responsabilidades médicas. ¿Qué podemos hacer? Y entonces dimos un curso de capacitación a todos los servicios, servicio por servicio, ambos hospitales, y fue muy grato ver cómo durante 2 años consecutivos no hubo un solo caso de responsabilidad médica. Entonces, claro que se puede, y este es el mecanismo. Por eso felicito al doctor Sunyeki, porque tenemos que trabajar mucho más en prevenir que en atender casos de responsabilidad médica. Y jamás olvidaré, a propósito de los derechos y obligaciones de los médicos, el caso de una médico ginecobstetra que en el ámbito privado estaba teniendo el control de un embarazo. La mujer dejó de ir un día, pero previo de la última cita le comentaba a la doctora que aprovechando el tema de su embarazo y cuando fuera a tener a su bebé, ella quería optar por un método anticonceptivo definitivo, y así se lo expresa. Pasaron 3 meses y se desapareció la paciente, hasta que le habla, le dice: oiga, doctora, tengo rotura de membranas, ¿qué hago? Vete al hospital. Llega al hospital, le haces la cesárea, y ahí es cuando la médico recuerda aquella petición que le había hecho y procede a llevar a cabo una salpingoplastia. Después de esto viene una reclamación completamente fundada y procedente de la paciente. Decía: bueno, yo quería este procedimiento, pero lo quería hacía 3 meses, hoy en día yo ya no lo quería. Y mi pregunta es si creen que es una médico mala o que le quiso causar un daño a la paciente. La respuesta evidentemente es no, pero tuvo un grave problema. Claro que tuvo un problema, porque ella requería para realizar ese acto una carta de consentimiento informado específico de ese procedimiento. No de la cesárea, sino específicamente de la OTB. Luego entonces, al no realizarlo, tuvo una complicación grave. Reitero, nuevamente, por desconocer el alcance jurídico de nuestras acciones médicas. En medicina privada, la relación jurídica es directa, inmediata. El paciente viene y me contrata a mí y yo me comprometo a prestar un servicio de atención médica a cambio de una retribución económica. Si el paciente me paga, lo atiendo; si no me paga, no lo atiendo. Él me elige, yo lo elijo. Pero en el ámbito institucional, la relación jurídica es diferente, es triangular. A mí me contrata el hospital, sí, por un contrato privado, y a su vez el hospital tiene normalmente una relación de derechohabiencia con la institución. Esto es, ni el paciente me elige ni yo elijo al paciente. Me dirán: bueno, Abraham, ¿y esto para qué nos sirve conocerlo? Y nos sirve conocerlo porque nos va a determinar el grado de responsabilidad. Si el día de hoy llegara un cirujano a realizar una colecistectomía, por ejemplo, el primero que interviene en el equipo, ¿quién es? Pues en el equipo médico es el anestesiólogo, que es parte de su equipo. Reitero, administra el medicamento, se equivoca en la administración del medicamento y provoca la muerte de este paciente. Mi pregunta es: ¿el cirujano será o no responsable? Porque yo, como su abogado, alegaría en su beneficio de que él ni siquiera tocó al paciente. Ni siquiera había iniciado la cirugía. Bueno, pues en el ámbito privado, la responsabilidad penal la tendrá el anestesiólogo, pero el médico cirujano, a pesar de ni siquiera haberlo tocado, podría tener la responsabilidad civil, toda vez que fue con él con quien contrató. Yo les pongo un ejemplo análogo. En el caso, si yo a un lado tengo un terreno, voy a construir mi casa, contrato un arquitecto, a su vez subcontrato un maestro de obra, quien se equivoque en la cimentación de la casa y se cae mi casa, ¿yo a quién demandaría? Demando al arquitecto, ni siquiera conozco al maestro de obra, quien lo subcontrató, el arquitecto. Lo mismo ocurre en medicina privada. A quien contraté, con quien acordé, fue normalmente con el cirujano. De ahí, a pesar de que no hay una relación, existe una relación, a pesar de que no existe un contrato privado, existe un contrato verbal consensual. Pero en el ámbito institucional, el mismo caso no me debería generar responsabilidad, porque la relación está directa entre el paciente y la institución.
Y luego entonces ahí la responsabilidad penal la tendría el anestesiólogo, pero el cirujano no debería tener responsabilidad porque no fue a él a quien contrataron. No obstante, recientemente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera indebida, inadecuada, yo estoy en contra de esa resolución, contempla que podría ser el médico civilmente responsable, aun cuando la institución se haya, la atención médica se haya dado en el ámbito institucional. Esto es que yo como médico voy a responder con mi peculio, con mi dinero, de una atención médica que se dio en el ámbito institucional. Y lo ven adecuado por lo siguiente, porque primero porque la relación jurídica, el contrato está entre el paciente y la institución. Yo no contraté al paciente ni el paciente me contrató a mí. Pero además, porque la atención institucional no solamente depende de mí, simplemente un paciente hospitalizado 3 días, intervienen 20 personas, en 3 turnos, y si jornada acumulada, y la atención médica es integral. Pareciera que se quisiera ver que la atención médica institucional es solamente una persona, cuando yo solamente la atiendo durante 6 horas o 7 horas en mi jornada laboral, y lo que ocurra posteriormente puede ser tan cambiante, con tantas variables que no dependa de mi atención médica y que a las siguientes 6 horas que me toque al día siguiente pase un evento y quieran que yo responda por mi peculio, con mi peculio. Entonces, una decisión para mí lamentable de la primera sala de la Corte, que reitero, ha sido una falta de conocimiento lo que la ha llevado a tomar esta decisión, y que en la primera oportunidad promoveré un juicio en amparo directo en revisión con la finalidad de que se pueda modificar este criterio. Pero para prevenir hay que conocer las causas que han generado este tipo de problemas. Uno de ellos, para mí el más importante, es la divulgación de los medios de comunicación de los problemas médicos y de sus soluciones, casi siempre presentadas con carácter triunfalista, y no hay una semana en que vea un medio de comunicación generar información de esta naturaleza sin saber si el médico fue responsable o no. Y yo les reitero que el bien jurídico más importante que tiene un profesionista, no solamente un médico, todo profesionista, es su prestigio. Yo recuerdo, y ustedes también seguramente, un caso de un oftalmólogo en el norte del país, en donde lo acusan de haber extirpado un ojo diferente al programado en una institución pública. A ese médico lo destituyeron de la institución pública, tiene un proceso penal, otro civil, él no puede ir a un restaurante, nadie, sin que lo señalen, nadie en su juicio sano iría a él a consulta, su vida profesional y personal se acabó. Y les pregunto, ¿qué pasaría si llegara este médico con una sentencia absolutoria que dijera que es inocente? ¿Le serviría de algo? Ya no le serviría nada, porque ya la información se difundió, aun cuando fuera legalmente inadecuado. De ahí la necesidad de presentar una iniciativa de ley que prohíba a las instituciones gubernamentales y procuradores, impartidores de justicia, a proporcionar información de un caso médico hasta en tanto se ha hallado el médico culpable o inocente, pero no antes, por la alta trascendencia de su prestigio. Otra de las causas que han generado este tipo de problema, en mi opinión, desde mi punto de vista, es la creación de organismos reguladores de la actividad médica. ¿Y saben qué es la CONAMED? Todo el mundo lo sabe. Se creó en junio de 1996 por un decreto presidencial. El entonces secretario de Salud le plantea al presidente de la República la necesidad de crear un ente que fuera una especie de filtro de las demandas judiciales. Y la idea era muy buena. Sin embargo, los efectos fueron desastrosos. En los primeros 3 años, la comisión atendió más casos que todos los juzgados juntos a nivel nacional en los últimos 10 años. Antes, si un paciente quería presentar una reclamación en contra de un médico, tenía que contratar un abogado, y ese abogado le iba a cobrar, aún sin resultados. Hoy en día, ¿saben cuánto le cuesta a un paciente presentarnos una reclamación? Nada. ¿Y saben qué pasa si no tiene la razón? No pasó nada. Hay dos etapas en las etapas de la comisión. Una me gusta, que es la parte de la conciliación. Es una oportunidad que yo tengo, y esa sí la agoto,
en donde tengo oportunidad de platicar con el paciente, que regularmente son problemas de comunicación, para aclarar cualquier duda de la atención médica. Y jamás olvidaré el caso de un médico ortopedista, un gran médico ortopedista, muy reconocido, miembro de las academias, autor de artículos, libros, y él había prometido, cuando terminó su especialidad, que el día de su cumpleaños iba a operar. Y ese era el día de su cumpleaños. Él casi no opera ya, porque ya es médico jefe de su servicio, etcétera. Y entonces, pero el día de su cumpleaños, entonces baja a quirófanos, un hospital muy grande de ortopedia, verifica, ve una pierna lista, preparada para amputarse, dice esto lo hago, lo lleva a cabo el procedimiento, se va a su casa porque era su cumpleaños a festejar, y me dice que le hablan del hospital y le dicen que se regresara, que era importante que se regresara porque había surgido un problema. Cuando les pregunta cuál era la naturaleza del problema, le dicen que había amputado la pierna equivocada. Sí, amputó la pierna equivocada. Y él me dice, Abraham, yo soy el profesor que habla de estos temas, de checkout, de verificación, certificación, todo lo que ustedes y yo ya conocemos. Pero dice, no lo hice. No lo hice. Yo pensé que, es más, ni siquiera yo lo iba a operar. No verifiqué el expediente, no verifiqué la pierna del paciente, llegué, ya estaba lista y la amputé. Y eso sigue pasando incluso en hospitales certificados, con mayor frecuencia que la que creemos. Y yo les puedo platicar muchos casos de éxito, pero estos son de los que se aprenden. Díganme qué defensa le hubieran dado. Difícil, ¿verdad? Pues es un caso de los indefendibles. Y lo que hicimos en ese momento, me tocó, llegué y lo negocié en una comisión de arbitraje médico. Es más, nosotros hablamos con la familia, porque también, pobre paciente, ¿para qué lo hago? Y vivir un proceso largo, desgastante, y al médico también. Hicimos un acuerdo con ellos, llegamos a una comisión de arbitraje médico, firmamos un acuerdo de confidencialidad, y el asunto ustedes lo saben porque se lo estoy platicando. Esa parte me gusta para ese tipo de casos. Pero la otra parte, en caso de que no llegáramos a una conciliación en una reclamación, es el arbitraje. Y el arbitraje es un mini juicio en donde en 3 meses máximo el árbitro, en este caso la comisión, determina si existió o no responsabilidad. Y ambas partes nos comprometemos a respetar lo que diga la comisión. Nos guste o no nos guste, no hay apelación, no hay nada. O sea, lo que diga eso va a ser. Y nunca me someto a los arbitrajes. Cuando algún comisionado, digo, esto no ocurre en todas las comisiones, estoy hablando de la Comisión Nacional. Hay comisiones como la de Jalisco, la de Sinaloa, hay comisiones donde han entendido mejor cuál es el objetivo de las comisiones. Pero cuando algún comisionado, por ejemplo, que me han dicho, oye, Abraham, sí somete a tu médico al arbitraje, les digo, está bien, sí me voy a someter. Me voy a someter, pero vamos a incluir 2 cláusulas. Una, a ver, ¿cuánto me está reclamando el paciente? No, pues el paciente te está reclamando 300,000 pesos. Ah, muy bien, vamos a incluir una cláusula en donde, en caso de que el paciente no acredite las afirmaciones que hace de mi médico, sea él el que me pague los 300,000 pesos. Y además otra cláusula donde para no andarnos cobrando, vamos a depositar a cada quien sus 300,000 pesos y tu comisión se los das a quien gana. ¿Saben cuántos pacientes se someten a hacer arbitraje? Ni uno. Y no se someten porque yo digo que en el arbitraje no hay igualdad de circunstancias, porque, a ver, si en este caso yo médico gano, que gané nada, que me dijeran que no tuve problema. Pero si pierdo 300,000 pesos. Por el otro lado, si el paciente gana 300,000 pesos. Y si perdió, ¿qué perdió? No perdió nada. Entonces digo, a ver, eso no es entrar en un proceso en igualdad de circunstancias. En igualdad de circunstancias es cuando al ganar ambos ganamos o al perder ambos perdemos. De otra manera, imagínense, yo como abogado, pues entraría a todos los juicios, a todos, en donde al ganar gano y al perder no pierdo. Miren qué maravilloso. Reitero, esto no es el caso de todas las comisiones, es solamente de algunas. Y la causa generadora número 1 de casos de responsabilidad es la actitud de algunos médicos. Me dirán, ¿cómo? Pues sí, quiero comentarles que después de tantos años llevando casos de responsabilidad,
A quien me encuentro que está detrás de una demanda de un paciente es a otro médico. Y el panorama es que le pierden la confianza. Van y piden una segunda opinión y les dicen, de entrada les dicen, está mal, vamos a cambiar el tratamiento. Y recuerden cuántos pacientes que salieron de un egreso voluntario al hospital civil se fueron a cualquier hospital. ¿Y cómo les hablaron? Les hablaron mal. Pero también, ¿qué pasa cuando llegan del hospital después de venir de cualquier otro hospital? Hacemos lo mismo. Con esto quiero decirles que la solución y prevención de ese tipo de eventos está en toda la comunidad médica. Si todos nos pusiéramos de acuerdo y actuáramos en esa misma sintonía, de no hablar mal de otro compañero, créanme que sería diferente. En el procedimiento penal para mí es el más usado, y digo abusado por el paciente, porque sabe que es el que más daño nos causa y hay dos pruebas que son fundamentales. Una que es el expediente clínico y hay otra también muy importante que es, a ver, imagínense cuál es. Si yo le doy un expediente clínico a un ministerio público, ¿lo entenderá? ¿Lo sabrá entender? No, y menos los de oftalmo, que nomás dicen o de OI y, no, y nada más se le entiende. Todo lo demás son, les digo, son códigos. Son abreviaturas inentendibles a veces. Luego entonces lo que voy a requerir es un perito, un médico que determine o auxilie al Ministerio Público a determinar si la atención médica fue adecuada y oportuna. Y un problema cero que me encuentro en Guadalajara, en Jalisco, en todo el país, es que quien opine en ese tipo de casos va a ser un médico general. Y yo me pregunto si en el caso, por ejemplo, de anestesiología, de cirugía, de pediatría, podría un médico general dar su opinión al respecto. Porque cuando llegan ese tipo de casos a los juzgados, a mí me gusta interrogarlos, a esos peritos, que perito es sinónimo de experto. Entonces, en un interrogatorio le digo al experto que me diga bajo protesta, decir verdad, cuántos procedimientos de esa naturaleza ha hecho en los últimos 10 años. ¿Y saben qué me responde? Me dice, ni uno. Yo digo, a ver, juez, yo no puedo considerar, ni tú ni yo, a un experto, una persona que nunca ha hecho este procedimiento, que dice de acuerdo a lo que dice, perdón, a lo que dice su libro. Pero eso no significa que tenga experiencia, el feeling de haberlo hecho para poder opinar de él. Dicho sea de paso, hay una resolución que también de la Corte, esa me gusta, que habla de la libertad prescriptiva del médico. No viene al caso porque es una plática, pero yo se voy a hacer un break, se los voy a resumir. Bueno, es todo un caso, entonces mejor se les doy a la parte final. Habla de la libertad prescriptiva del médico. Yo les voy a decir que es libertad prescriptiva. Llega un paciente con el médico número 1 al consultorio 1. Igualito saliendo pasa al 2, después al 3 y después al 4. ¿Qué posibilidad hay que los 4 médicos le prescriban el mismo tratamiento? Va con un cuadro de influenza. ¿Saben qué posibilidad? Muy baja. Muy baja. El primero será muy agresivo y dirá, voy con antibióticos, te voy a sacar rápido. El segundo puede decir, no, yo me voy con puros síntomas a evolución, vamos a ver cómo te vas comportando en la enfermedad. Y así cada uno tendrá un tratamiento diferente. Mi pregunta es, ¿cuál está mal? La respuesta es ni uno. Hoy queremos, y lo ven todos los congresos médicos, que quieren que todos actuemos de la misma forma. Y si ese paciente va y presenta una reclamación, lo va a conocer un perito y el perito va a decir, es que el médico número 3 fue el único que se apegó a la guía clínica de tratamiento. Entonces, el 1, el 2 y el 4 son responsables. Eso nos pasa ahora. Y la Corte dice, a ver, la libertad prescriptiva es el derecho del médico de poder aplicar su conocimiento y su experiencia conforme su propio background, conforme todo su trayectoria. Siempre en beneficio del cliente y tomando en consideración las circunstancias personales de cada caso. Si no, pues actuaríamos como quisiera con un paciente al amparo de la libertad prescriptiva. Pero eso es fundamental y no lo vemos así, porque de otra manera es pensar
que voy a tener en una línea de producción a pacientes de una determinada enfermedad, les voy a administrar el mismo tratamiento y todos se van a curar. Y eso en medicina no existe. Entonces la libertad prescriptiva es fundamental. Todos saben que es una norma oficial mexicana. A ver, díganme que es una norma oficial mexicana. Piénsenlo y me dicen. Todo el mundo decimos, pero realmente nadie sabemos, ¿verdad? Bueno, una norma oficial mexicana tiene su sustento en una antigua ley federal de metrología y normalización. Metrología de metro, normalización, normas de medidas. Si hubiera una palabra para definir qué es una norma oficial mexicana, utilizaría la palabra estándar. Es un estándar para hacer algo. Y en materia de salud tenemos muchas normas oficiales mexicanas. Tenemos los anestesiólogos usan la 06 de la práctica de la anestesiología, los bariatras la 08 de los procedimientos de cirugía de obesidad, pediatras y ginecólogos la 07 de la atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio, y todos los aquí presentes tenemos obligación de conocer la norma 04 del expediente clínico, que no digo la conocen, son expertos, la dominan, porque tienen muchos años de aplicación y han visto muchas pláticas al respecto. La dominan, ¿verdad? Porque yo no aceptaría que de los que aquí presentes atendieran a ni un paciente sin conocer esa norma. ¿Seguro la conocen? A ver, yo les hago una reflexión. Empezamos con el capítulo. Todas las normas empiezan con las definiciones. ¿Alguien me puede decir qué es una urgencia? Normalmente me dicen que una urgencia es un padecimiento que pone en peligro la vida. Yo les digo que está bien, porque, a ver, una urgencia tiene como característica que no requiere consentimiento informado. Ya quiero ver que llega un paciente infartado al hospital civil y que yo le diga, no lo atiendo hasta que me firme, ¿verdad? Pues no, o sea, la característica de las urgencias es que se requieren de inmediato. Entonces, si me dicen que es un padecimiento que pone en peligro la vida, les voy a platicar del caso de una mujer, de un niño, perdón, que de 8 años que estaba en la escuela, un compañerito le pica un ojo con un compás. La directora le habla a los papás, pero se lleva a ese niño al hospital. Llega al servicio de urgencias y el jefe de servicio de urgencias dice, oiga, pues muy bien, pero como es un niño de 8 años, requiere el consentimiento de los padres. Porque además no es una urgencia, porque no va a perder la vida. Los padres trabajaban a las afueras de la ciudad. Cuando llegan al servicio de urgencias, ya no había nada que hacer por ese ojo. Obviamente presenta una reclamación en contra de todo el servicio de urgencia señalando que era una urgencia sentida, no sé, y mucha gente hablando que era una urgencia sentida, no sentida, y médicamente puede haber muchas definiciones de urgencia, pero legalmente hay una sola definición de urgencia. Y dice que es todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida o la pérdida de un órgano o una función y requiera atención inmediata. Eso era una urgencia. Y el caso del ojo de este niño, claro que era una urgencia. Y todo lo que encontremos en esta definición así tiene que ser tratado. La norma nos habla que tenemos que proporcionar información al usuario de su padecimiento, sin ninguna duda, ¿verdad? Yo tengo dos problemas. Me encuentro a un paciente hospitalizado, ahí en el hospital civil, y llega a pedir información el tío, la tía, el abuelito, la esposa, el novio, todo mundo, y a todo mundo le damos información. ¿Y saben qué provoca eso? Eso provoca teléfono descompuesto y al rato me encuentro quejas en las reclamaciones de los pacientes porque cada quien entendió algo diferente. El único que tiene el derecho de recibir información de su padecimiento es el propio paciente. Y yo les pido que a su vez le soliciten al paciente que él designe a una o dos personas que son los que estarán al tanto de la información. Y llegue quien llegue, con todo respeto, oiga, la información se está canalizando con Juan y con Pedro por propia instrucción del paciente. Y nos vamos a evitar problemas. Y el otro problema que me encuentro es al interior de los hospitales. Me encuentro que quien da la información no solamente es el médico, la da el de intendencia, el de seguridad, la enfermera, el interno, todo mundo da información. Eso debe estar estrictamente prohibido. Solamente el médico da información y nos vamos a evitar problemas. Y tenemos que generar una cultura con todo el personal
del hospital. ¿A quién facilitar el expediente clínico? La norma nos dice que a jueces, Secretaría de Salud, comisiones de arbitraje médico y ministerios públicos. Fácil, ¿verdad? A ver, vamos a hacer un ejercicio. En este momento estamos todos en el hospital civil y llega un agente del Ministerio Público, nos dice, viene con la policía investigadora y nos dice que recibió una reclamación en contra, por una atención médica nuestra y que viene por el expediente. Nos enseña el oficio donde lo está solicitando y la norma dice que sí es autoridad para solicitar porque además se identifica. Díganme qué haríamos. ¿Lo entregamos? Sí, lo entregamos, no, porque sí, porque no, porque en este momento está pasando. Y quiero platicarles que en mi oficina tenemos una investigación de la cantidad de expedientes clínicos que se entregan indebidamente. Son todos aquellos que no aparecen. Bueno, pues quiero platicarles que el expediente dentro del Hospital Civil de Guadalajara es del Hospital Civil de Guadalajara, no mío médico. Y como tal, a quien deberán de dirigir esta solicitud es al director del hospital, no a mí. Entonces acuérdense que iniciamos con conocer mis derechos y obligaciones, yo no tengo la obligación de entregarlo, sin embargo muchos se entregan de manera indebida. Y yo les pregunto si entregaría un expediente donde pudieran sacar una información que pudiera trascender en mi profesión. Y si se la confieran a un ministerio público, la respuesta es no. ¿Qué es lo que tiene que hacer el director del hospital? Sacar una copia de ese expediente, llevar al ministerio público el expediente original con la copia, la cotejarán, la copia con el original, pero yo nunca me deshice del original. Entonces, muy importante este mensaje que no debemos de pasar desapercibido. La confidencialidad fundamental, nos dice la norma que todo lo contenido en un expediente debe ser tratado con discreción y confidencialidad. Y yo les pregunto si esto se respeta. Y recuerdo mucho, me invitan a muchos congresos médicos, fui al de otorrino, voy bien con el tiempo, fui al de otorrino y me meto a otras sesiones, y entonces voy y entro a la de rinoplastía. ¿Se imaginan esa sesión? El antes y el después, lleno de fotografías. Y veo uno, y tomo la fotografía, una fotografía de la diapositiva, del slide, y la veo y es el gobernador de mi estado. Yo me pregunto si esa persona le había dado autorización para presentar su caso y su fotografía en un congreso nacional. La respuesta es no. Si esa información hubiera salido, hubiéramos tenido un gran problema. Luego, entonces, ni siquiera para un tema de educación, incluso para eso requiero autorización del paciente, excepto cuando no sea identificable. Un gastro me dice, oye, voy a presentar un caso de endoscopía, presenta a todos porque nadie va a saber de quién es el esófago, pero cuando es identificable, lo tengo que hacer inidentificable. Las notas médicas es lo más importante, debe entender fecha, hora, nombre completo y firma de quien las elabora. Así están todas sus notas médicas. Recuerdo un caso de una mujer embarazada que llega a una unidad de medicina familiar y el médico no detecta frecuencia cardíaca fetal, la manda a segundo nivel, llega a urgencia igual, no hay foco fetal, la remiten a obstetricia, en obstetricia corroboran un óbito, solucionan el problema, pero la mujer presenta una reclamación en contra de ambos servicios de urgencia. Decía, mi bebé venía bien, a quien se los murió fueron los médicos de esta institución pública. Llego con el Ministerio Público que me conoce, me dice, mira, Abraham, los médicos tienen razón, ¿saben cuántas notas médicas había? Ni una. Me dice, mira, se les obitó a tus médicos. Y no es que no hubieran llevado la atención médica, no la registraron. Entonces, al no registrarla, pues el evento no ocurrió. Luego, entonces, tuve que interrogar a la paciente para que me escribiera momento a momento quién la atendió y salió el asunto adelante. Pero le dije, a ver, ¿qué hubiera pasado si la paciente hubiera fallecido? Me quedo sin evidencia todo por no haber hecho notas médicas. Esa es la importancia de elaborar notas médicas. Hay elementos salvables e insalvables dentro de la norma. Salvables abreviaturas. Yo prefiero que hagan abreviaturas a que no hagan notas, pero esos son los insalvables. Son los procedimientos que requieren forzosamente consentimiento informado. Tuvimos un caso, recuerdo, de una mujer que requería la amputación de uno de sus brazos, el esposo,
habla con el médico muy profesional y dice, oiga, dada la importancia, el médico habla con el esposo y le dice, oiga, dada la importancia y trascendencia que esta cirugía reviste para su esposa, yo le sugiero que tome una segunda opinión. El esposo dice, de ninguna manera, usted de los médicos más profesionales del país, yo he puesto la vida de mujer en sus manos y pondría la mía misma si fuera el caso. ¿Qué tenía que haber hecho ese médico? Fácil, ¿verdad? Recabar el consentimiento informado. Pues lo recaba y después de una reclamación completamente fundada y procedente de la paciente decía, bueno, ¿y quién es mi marido para decidir el destino de mi brazo? Y tenía toda la razón del mundo. Un alto porcentaje de los casos de consentimientos informados de un hospital, de todos los hospitales, están suscritos porque no tiene que firmarlas. Puedo tener la mejor carta de consentimiento, si no está firmado por el paciente no me sirvió. Entonces, una buena reflexión al respecto. Hoy en día yo les pregunto si pudiera tener una misma carta de consentimiento para todos los procedimientos y la respuesta es no, porque cada procedimiento tiene sus propios, estos son los elementos. Tengo que señalar padecimiento, procedimiento, riesgos y beneficios, no puedo utilizar una carta para todo. Pero me dirán, Abraham, es imposible tener, en mi servicio hacemos 50 procedimientos o 30 de manera frecuente, es imposible. Yo les digo que no. Yo mismo tengo un sistema que tengo más de 350 cartas de consentimiento y tengo acceso de ellos de inmediato en un sistema. Entonces, claro que sí podemos hacerlos, hay que llevarlo a cabo. El elemento más importante es señalar cuáles son los riesgos. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un vehículo que estuve restaurando, un vehículo viejito, antiguo, y cuando lo llevé al mecánico, el mecánico me dijo, tu motor ya no sirve, hay que sacarlo, pero al hacerlo se puede venir tu instalación eléctrica y ya no servir. ¿Te arriesgas o no? Le dije que sí y eso pasó. Yo lo podré mandar, no, porque me estableció cuál era el riesgo y yo lo acepté. En medicina ocurre igual. Si yo explico cuál es el riesgo, si está sustentado en literatura y ocurre, me exonera de responsabilidad. Entonces, muy importante señalar los riesgos. Había un médico que me decía, oye, es que cada vez que yo les doy a firmar un consentimiento informado genera animadversión, porque sí lo genera. A ver, el firmar cualquier documento. Entonces me dijo, les voy a dar la vuelta a la tortilla. Es un médico aquí en Guadalajara, el doctor Arenas, y miren estas cartas de consentimiento. Que lejos de generar animadversión, describen riesgos, etcétera, 2 puertos, convertirse en cirugía abierta, lejos de generar animadversión, generan confianza, porque lo ven como un documento informativo, más que un consentimiento informado. Estaba en estos congresos y jamás olvidaré este evento, estaba en el Congreso de Anatomía Patológica. Estaba terminando la sesión magistral y al final, en la parte, ya terminando sesión de preguntas y respuestas, y al final, en la parte de atrás se levanta una doctora y me dice, llorando, que nos iba a platicar su caso. Ella es médico, jefa de su servicio de anatomía patológica en un hospital público, tiene una muerte materna. Ustedes saben que cuando esto ocurre, sesiona un comité para identificar las posibles causas y implementar políticas para evitar que ocurra una situación igual. Llega, el comité no sabe qué pasó y la recomendación es hacer una necropsia. El director del hospital, que además preside el comité, le dice, doctora, pásela, y ahorita le recabo el consentimiento. ¿Ustedes cómo ven? No, ¿verdad? Pues ella lo hizo. ¿Y qué creen? No, el director sí le recabó el consentimiento, pero el director decía, es que quien siempre estuvo pendiente de la paciente era su papá, y por eso recabó el consentimiento del papá, pero nunca advirtió en el expediente, en la parte de historia clínica, que ella era una mujer casada, y como tal, el que legítimamente podía disponer del cadáver era el esposo, y el esposo llega, presenta una reclamación, una demanda civil, también en contra de la médico, y le dice, es que además, usted me causó un daño moral de tanto, porque yo soy de una religión X que tenemos prohibida la manipulación del cadáver, y gracias a usted, mi mujer no ascendió al cielo, y fue completamente procedente. Hoy en día, mis preconclusiones, muy importante que en México, en nuestro país, avancen estas 3 iniciativas de ley que modificarán
la seguridad de los médicos y mejorará la atención médica. Número 1, evitar detenciones. Hoy en día, ustedes saben de aquel caso Oaxaca que me tocó atender de un médico detenido, fue porque con el nuevo sistema de justicia, de los juicios orales, nunca más iban a detener a un médico. Sin embargo, fue importante por eso, porque fue el primer caso donde con el nuevo sistema de justicia detuvieron a un médico, que era de una compañía. Yo llegué y lo rescaté gracias a la Federación de Ortopedia, que me pidió que lo atendiera, y claro que lo hice. Pero aquí el tema es que consideraron la atención médica como dolosa. Esto es como que existió la intención de causar un daño, y la atención médica no puede ser considerada como dolosa. La propia naturaleza de la atención médica es de buena fe. Imagínense, nuestro objetivo de una atención médica es salvar y resguardar y salvaguardar la salud de una persona. Pero entonces tenemos que, está a punto, digo, se presentó en diputados, pasó al Senado, Senado la aprobó con una pequeña modificación y nuevamente está en diputados. Entonces está muy cerca de aprobarse, donde se evite una detención, porque nunca más se consideren ya los delitos, los casos médicos como dolosos, con intención, porque la naturaleza de la atención médica es de buena fe. Segunda iniciativa, cartas excluyentes de responsabilidad, que expresamente se establezca en la ley que los casos médicos, en las cartas de consentimiento donde se estableció el riesgo del paciente lo aceptó, me exoneren de responsabilidad. Y número 3, que siempre sea juzgado, cuando sea juzgado, se actúe con peritos especializados, no con peritos que solamente que sean médicos, pero que no tengan la especialidad en el área donde se va a desarrollar, de lo que se va a tratar, de la especialidad de donde fue la atención médica. Y termino con una reflexión que nos va a servir mucho a todos. Hoy en día podemos ver muchas obligaciones para los médicos y personal de salud. La ley general de salud y los reglamentos de la ley están llenos de obligaciones de los médicos y de personal de salud, directores de hospitales, etcétera. Pero díganme, ¿cuántas obligaciones tienen para el paciente? Ni una, ¿verdad? Ni una. Pero eso no significa que no existan. Claro que existen. Por ejemplo, piensen en alguna. Yo les hago una reflexión. 3 obligaciones. Primero, seguir indicaciones al pie de la letra, indicaciones médicas. Número 2, dar información fidedigna de su padecimiento y antecedentes. Y 3, acudir a sus citas. En México hay un principio de derecho que dice que que en un contrato, en una relación contractual, el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente. Y esto se actualiza cuando el paciente incumple con sus obligaciones y me exonera de responsabilidad. El tema es de que no lo documentamos. ¿Cuántos casos han encontrado de pacientes que no siguen las indicaciones médicas? Es más, ¿cuándo nosotros las seguimos? Si hiciera, ¿por qué un crónico degenerativo, hipertenso y diabético tiene tres indicaciones médicas? Ejercicio, dieta y medicamento. ¿Por qué llegan descompensados? Porque no las siguieron, pero no lo documentamos. Entonces es fundamental documentar que el paciente no sigue las indicaciones médicas para que eso me pueda exonerar de responsabilidad. ¿Cuál otra cosa ocurre? El no dar información fidedigna. Si a mí no me dice el paciente que es alérgico a un medicamento y yo le administro el medicamento, por supuesto que no tendré responsabilidad, pero es una obligación de él. Y el tercero, no acudir a sus citas. ¿Qué pasa cuando un paciente no acude a sus citas? Pues no pasa nada, pues denle otra cita, pero no documento. Paciente que no acudía a sus citas, porque entonces la responsabilidad se vuelve de él. Entonces, de ahora en adelante, hay que documentar toda la información de incumplimiento de sus obligaciones de un paciente. Espero que haya servido esta información. A ver, ahora sí me abro al tema de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, licenciado. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Quien solicite hacer ahorita alguna pregunta, podemos hacerlas por medio del chat. Y si no, yo las hago, ¿eh?
a los Adelante. asistentes. Por ella va Guillermo. ¿Cómo estás, Memo? Qué gusto saludarte. Guillermo Janowski, gran amigo. Hola, buenos días. No, me pidió el doctor Sunyeki que les ayudara a moderar en función de que él tenía una reunión en dirección general justo en este momento del cierre. Pero creo que ha sido muy aleccionador lo que has comentado, sobre todo la parte de la prevención, y creo que pues es un excelente foro para que si hubiera alguna duda de alguien de los compañeros, que estamos 36 asistentes, que quisiera aprovechar tu experiencia, pues adelante, creo que es el momento. Parece que nadie se anima, ¿verdad? Pues si quieres, ponernos algún desafío otra vez tú, Abraham, de alguna experiencia propia donde podemos cometer el mayor número de errores. No sé, es muy diferente la práctica del internista, por decirlo así, del médico clínico, que del cirujano, ¿no? Sí. A ver, yo les quiero hacer una reflexión. No sé cuántos obstetras hay ahorita en esta sesión, pero quiero hacerles una gran reflexión. Hoy en día, sí, fíjense, Guillermo, Betty y cada uno de ustedes, estamos en la línea, dicen la línea floja, en todos los hospitales del país, principalmente cuando hacemos OTBs. Una OTB, hay una norma que es la 05 de los métodos de planificación familiar, que nos dice que una paciente de OTB, además de tener su carta de consentimiento informado, deberá tener previo al procedimiento al menos una sesión de consejería de la trascendencia de este procedimiento. Y el no tenerla equivale a una esterilización forzada por parte del personal de salud. Si el día de hoy reviso el expediente de las últimas 50 OTBs del Hospital Civil de Guadalajara, te puedo garantizar, firmado, que 40 no la tienen. Entonces, se tendrán que implementar con los servicios de obstetricia esta política de incorporar esta sesión de consejería en todos los casos. Por otro lado, también todos los médicos, yo les hago una pregunta. Todos nosotros, llega una chica de 15 años en consulta, y nos pide, en el ámbito privado o institucional, y nos dice, oye, tengo relaciones sexuales, quiero un método anticonceptivo. Pregunta, ¿se lo damos o no se lo damos? Porque, a ver, aquí en México, la emancipación por ministerio de ley se tiene a los 18 años. Porque si yo le voy a hacer a una chica de 15 años una cole, pues pido consentimiento de los papás. Entonces mi pregunta es, a los 15 años llega y pide anticonceptivos, ¿se los damos o no? ¿Y por qué? A ver, ¿quién se me va a contestar? ¿Aplicará lo del asentimiento, Abraham? De que si ella a los 15 años lo solicita y ya tiene juicio para entender la magnitud del tomar o no tomar esos medicamentos, sea válido que se los puedas otorgar. Bueno, hoy en día sí es procedente otorgarlo a adolescentes, pero el fundamento el fundamento se tiene en la Ley Federal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que contempla precisamente el tema de la autonomía en temas de libertad sexual, incluso sin consentimiento de los padres. Pero a ver, siguiendo Imelda está levantando la mano, a ver si quiere opinar ella. ¿Quién? La maestra Rosa Imelda Hernández, ella maneja mucho lo de equidad de género y derechos de la mujer, es personal importante aquí en el hospital. No sé si pueda abrir su micrófono, maestra. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Sí, solamente como complemento a lo que nos comparte muy amablemente el licenciado Abraham, justamente eso, ¿no? Sí, el que tiene la libertad, incluso a partir de los 12 años, por ejemplo, para tomar decisiones muy fuertes, como sería incluso la interrupción de embarazo.
Por ejemplo, un adolescente de 15 años, sin consentimiento de los padres, podría acudir a una institución pública a solicitar la interrupción de embarazo, por temas, por ejemplo, de abuso sexual. Entonces, tomando como ejemplo esta decisión del adolescente, creo que el pensar en anticonceptivos y justamente basándonos en sus derechos, creo que sí podríamos o incluso deberíamos otorgarle los anticonceptivos que solicita. Exacto, pero a ver, yo les hago una pregunta, eso usted la va a saber, pero a lo mejor el resto del público no, y les pregunto, a ver, entonces, si conforme esta ley tiene derechos anticonceptivos y llega esta misma niña ya a los, es más, a los mismos 15, a los 16 años, y dice, oye, es que ya estoy cansada de los anticonceptivos orales, quiero una OTB. A ver, Betty, ¿usted qué piensa? Difícil, ¿verdad? Bueno, quiero comentarles que sí tiene derecho a estos métodos anticonceptivos, pero no a los definitivos. Los definitivos hasta que es una persona adulta, pero no antes. Y bueno, otro tema que comentaba ahorita aquí la doctora, a propósito que los temas de interrupción del embarazo están previstos y contemplados en todo el país cuando se trata con temas de violación. Hoy en día una de las, digo, novedades, ya tiene muchos años, pero novedades en la práctica es el tema que contempla la norma oficial mexicana 046, que con anterioridad a esta norma, para autorizar una interrupción del embarazo se requería pues que la paciente presentara una denuncia, estudios, que el Ministerio Público determinara que realmente se trataba de una violación para poder autorizar una interrupción de embarazo. Hoy en día, un gran avance que se tuvo con esta norma es que para evitar una revictimización de la persona que ya había sido violada, lo tenía que declarar, someterse a estudios, etcétera. Hoy en día basta que acuda a un centro de salud a un hospital de los servicios de salud para que interrumpan su embarazo solamente diciendo que fue motivo de violación. Ni siquiera, aun cuando ni siquiera presenta una denuncia, ni siquiera necesita presentar la denuncia para que se proceda con esa interrupción de embarazo. Ok, Abraham, hay algunas preguntas que ya han estado poniéndose aquí en el chat y una de ellas interesante sobre el uso de medios, digamos, electrónicos para dar informes o el tema tan común de que nos estén grabando al momento de dar informes. De hecho, poner a familiares como en el tiempo de la pandemia a través de videoconferencia para dar informes, si esto es válido o si no, o si tiene alguna repercusión legal, o permitir que los familiares nos graben. Bueno, número uno, el tema de WhatsApp. Yo soy contrario a dar información de medicamentos, recetas, etcétera, o consultas a través de WhatsApp, porque una característica de la consulta es que uno tiene que sentir, oler, palpar, tocar al paciente para hacer un diagnóstico, como consecuencia un tratamiento. En la pandemia, hoy en día COFEPRIS no lo tiene autorizado, solamente para los casos donde no existe atención médica. Esto es en lugares remotos, que son, hay todo un programa gubernamental al respecto, pero no una consulta tradicional, por ejemplo en la ciudad. Y hubo, en el caso de la pandemia, cuando el beneficio era mayor que el riesgo. Entonces había que ponderar eso para poder llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza. Imagínense los adultos mayores que tenían que ir al hospital en tiempo de pandemia a verificar para su medicamento. Pues a ver, eso no justificaba la asistencia, eso sí lo podía hacer en línea durante la pandemia, pero hoy que no hay pandemia, digo, lo único que podría justificar una atención médica es el lugar remoto o un tema de riesgo-beneficio. Si no, no se podría actualizar. Y el tema de las grabaciones, en el ámbito privado, el reglamento de la Ley General de Salud me autoriza que yo tenga un reglamento en el cual puedo prohibir estas grabaciones y con base en eso
negarme a que me graben la atención médica en el ámbito privado. Pero en el ámbito institucional, lamentablemente la ley de transparencia sí permite que se lleven a cabo estas grabaciones, a no ser que el propio hospital tenga su reglamento que lo prohíba. Pero es un tema que el propio hospital tendría que reglamentar. No me ha tocado un solo hospital público que lo reglamente. De acuerdo, muchas gracias. Algunas preguntas de obstetricia, que era lo que estábamos tocando hace un ratito, sobre si la familiar de un recién nacido que requiere hospitalización es toxicómana y requiere el niño hospitalización, y si ella, por el estado de toxicomanía en el que acude o en el que se le conoce, debe de firmar los consentimientos de la atención que va a recibir el bebé, y si en algún momento dado se llegara a fugar y no firma, si tenemos la obligación de atender al bebé de todos modos sin que se firme. Sí, a ver, yo partiría de dos cosas. El hecho de ser toxicómano no le quita su derecho de decidir ni de la maternidad y decidir por su hijo. Ella será la que tendrá que decidir, a no ser que decida algo en contra de ese niño, porque entonces entra el derecho superior del niño. Esto es lo que busca siempre el Estado, es mantener el interés superior de la niña o de la niño, incluso en contra de la decisión del papá, cuando va en contra de este propio niño. Un caso muy ejemplar es el tema de las transfusiones sanguíneas en niños, en donde por el tema, alegando un tema religioso, un padre o una madre se niega a que lo hagan. Entonces el Estado dice, no, entra el interés superior del niño, que es su vida y su salud, y no importa lo que hagan los padres, aunque ellos tengan la patria potestad. Entonces, en este caso, si me dice, bueno, el hecho solamente de ser toxicómano no le priva ese derecho, pero si dice, oye, es una persona que pondría en riesgo la vida o la salud del niño por su toxicomanía, por su grado avanzado, un avance muy importante de su grado de toxicomanía, ya es un tema diferente. Yo podría dar aviso a la Procuraduría de la Niñez para que ellos actuaran de inmediato y tomaran a cabo su custodia legal y sean ellos los que tomen las decisiones de la atención médica. No obstante, en caso de urgencia, siempre voy a tener que atender al niño y siempre privilegiar lo mejor que sea para ese niño, incluso en contra de la voluntad de los padres. Muy bien. Hay una pregunta que nos hacen al principio sobre el tema del incumplimiento. No entiendo muy bien la pregunta, pero te la voy a plantear como la escribieron. Sobre si lo del incumplimiento está en el C10. Hace rato tú tocaste ese tema de no cumplir por parte del médico. ¿Pero qué es el C10? C10, es lo que no me quedó muy claro. Si quien quiera clarificar. No, yo tampoco sé qué sea el C10. Al CIE-10, es Catálogo Internacional de Enfermedades. Bueno, yo no conozco, sé que hay un diagnóstico, no sé exactamente cómo lo define el CIE, debe ser el CIE-9, ¿no? El de diagnósticos. El CIE-10 es el de procedimientos, pero sí entiendo, o sea, hay un diagnóstico que habla de un paciente que habla, no sé exactamente cómo se llama, cómo lo clasifica, pero es paciente que no cumple con indicaciones médicas. Sí, bueno, eso sería muy bueno que lo diagnosticaran, pero yo lo haría en cada caso, saber, es paciente que sigue incumpliendo con sus obligaciones, con sus indicaciones médicas, pero muy buena observación que sí está en CIE, sí está en CIE. Muy bien, bueno, ya tenemos una hora de plática aquí con el licenciado Abraham Dávila. No sé si tengan algún otro comentario como para ir cerrando la sesión, y obviamente creo que no va a ser la única. El licenciado debe de ser un invitado permanente de la Sociedad Médica porque ha estado muy cerca del acto médico de los hospitales civiles y es un amigo de los hospitales de muchos años. Entonces creo que periódicamente tener reuniones de este tipo son muy importantes, sobre todo para la prevención.
No sé si alguien quiere agregar algo más, sino para despedir al licenciado y agradecerle a la Sociedad Médica tan atinada sesión del día de hoy. Y la siguiente espero que sea presencial, porque ahí sí nos podemos ver y les puedo preguntar. Aquí se presta menos para eso, pero la siguiente es más, vamos haciendo el compromiso, Betty, con el doctor Sunyeki y con el doctor Janowski de dar la sesión de libertad prescriptiva. Esa nos va a dar mucha luz. Con gusto, doctor, con gusto lo programamos y nos agendamos. General de hospital, ya está puesta la plática. Cerrado. Miguel Libertad prescriptiva. aquí nos puso lo del código CIE-10 y ya con esto, ¿qué es lo que estaba diciendo el licenciado Abraham? Con esto queda mejor definido esto. Pues agradecerles a todos su asistencia, muy buena asistencia, 36 personas en su mejor momento y pues muchas gracias, licenciado Abraham, gracias. Muchas gracias, Guillermo. De siempre. Gracias, Betty. No, Buen día a muchísimas todos. gracias a usted, licenciado. Saludos al doctor Y- Janowski y al doctor Sunyeki. Mire, pues terminan Con todo en gusto. ki. Gracias. Buen Vemos. día. Un abrazo, Dejamos en los gracias. comentarios el canal de YouTube donde va a quedar grabada la sesión académica del día de hoy para que después la puedan consultar y compartir. Y pues mil gracias, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Buen día.